Hola, buenas noches, bienvenidos a Poder Pensar. Los hechos que se vivieron el domingo en el estadio Luis Trócoli vuelven a poner en el tapete la violencia en el deporte aquí en Uruguay. Mucho se ha hablado, pero ¿cuánto se ha hecho realmente? 7 personas resultaron heridas antes, durante y después de ese encuentro entre Cerro y Peñarol. Además, los destrozos en el estadio fueron de proporciones. En las últimas horas renunció el presidente del Club Cerro, Carlos Cairo, por todo esto. Esta noche vamos a conversar con él dentro de un rato. ¿Qué pasó? No se pudo prever lo que iba a suceder. Hay grupos de hinchas que han escapado totalmente del control que puedan ejercer los propios clubes. Lo vamos a conversar con él. Sobre el cierre del programa vamos a recibir al ex basquetbolista Diego Lozada, baleado el pasado 24 de febrero frente a su comercio, un local de Hábitat en Avenida Bolivia y Avenida Italia. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué recuerda de esa experiencia? Tendremos además hoy un informe especial con el que vamos a arrancar sobre la marihuana, con especialistas, con diputados que están trabajando en un proyecto. El año pasado se incautaron 71 plantas de cannabis y fueron detenidas 10 personas, ninguna fue procesada. Sin embargo, en lo que va de este año, 2 personas fueron procesadas con prisión en Canelones, un artesano de 29 años que vive en Ciudad de la Costa y tenía 4 plantas, y una mujer de 66 años que es brasileña, es licenciada en educación y editó varios libros sobre la marihuana, se ha especializado en el tema. Este caso ha causado conmoción. La mujer fue detenida en su casa de Santa Rosa, donde había numerosas plantas de cannabis. Hace 6 años se creó un grupo de usuarios que armaron un grupo que se denomina Planta tu Planta y que aboga por la legalización del autocultivo de la marihuana. Juan Andrés y Federico insisten en que lo que necesitan quienes consumen marihuana son reglas claras. Afirman que son 200.000 los uruguayos que hoy consumen marihuana y que el cultivo de la planta crece año a año. Planta tu Planta, que es la que yo pertenezco, somos alrededor de 200. Y hay muchos foros de internet donde la gente aprende cómo. Hay foros uruguayos donde se intercambian semillas, se venden insumos como podría ser fertilizantes, perlita, luces adecuadas. Federico afirma que son más de 350 los procesados en Uruguay por autocultivar la marihuana. El 60% de ellos tenían menos de 20 gramos, creo que es, de 10 o 20 gramos. Las cárceles están abarrotadas de gente y los jueces se ensañan en meter personas presas que no han hecho daño a nadie, ¿no? Personas que no son un peligro para la sociedad, personas con trabajo, familia. Juan Andrés estuvo 11 meses recluido en el Comcar por tener 5 plantas de cannabis. Afirma que quien cultiva busca combatir el narcotráfico. A nosotros nos pareció bárbaro fomentar el combate al narcotráfico mediante el autoabastecimiento, porque la represión puede quitar una boca de una esquina, pero va a haber otra, o el que no cayó va a tener más clientes. El verdadero golpe, que es el golpe económico, se le da quitándole clientes, y para quitarle clientes hay que darle otra opción de abastecimiento. La siembra y cosecha de la marihuana es relativamente sencilla. La planta tiene 2 sexos, macho y hembra, y da flor en otoño. Entonces uno germina en primavera, crece la planta durante toda la primavera, todo el verano, y llegado el otoño, comienza a dar flores. Cuando uno ve las flores, ahí tiene que matar a todas las plantas que son machos porque no sirven para nada, y se va a quedar más o menos con la mitad de las plantas que había germinado. Las plantas que son hembras tienen unos meses más hasta que vaya madurando, luego se cortan, se desechan todas las ramas, se desechan todas las hojas, se secan las flores y eso es lo que se usa, las flores secas.
Pese a que le costó ir a la cárcel, Juan Andrés no tiene empachos en decir que continúa cultivando. Sí tengo, pero bueno, la policía tiene que cumplir la ley, es obvio, pero yo no soy un traficante, no le vendo nada a nadie ni lucro con esto, es una actividad privada mía que hago en mi casa. Federico recordó que el grupo busca legalizar el autocultivo y que en el mundo ya existen experiencias positivas. Se ha hecho en otros países, en España, la mayoría de los, cada vez más estados, en Estados Unidos están permitiéndolo, en Holanda hace 30 años que se hace, en Suiza, en República Checa, Portugal. Es un fenómeno que está pasando en todo el mundo y Uruguay no tiene por qué quedarse atrás cuando son políticas que muestran con resultados positivos y nosotros hace 70 años que venimos con el mismo fracaso y seguimos insistiendo y fracasamos más y seguimos insistiendo y cada vez empeora el problema de las drogas en Uruguay. La intención de Poder Pensar en esta noche es escuchar diferentes campanas. Ahí escuchábamos a dos integrantes de un grupo que se fue creando hace 5 o 6 años y que propone y que pregona por la legalización del cultivo de la marihuana. Planta tu planta se llaman. Y bueno, ahí escuchamos la opinión de ellos. Estamos recibiendo ahora, le estamos dando la bienvenida al doctor licenciado Carlos Cavacín, que es director del Centro de Adicciones del Hospital Italiano, un hombre que hace muchos años trabaja en una policlínica que justamente trabaja en el combate a la droga y en la recuperación de aquellos que han caído en diferentes tipos de drogas aquí en Uruguay. ¿Cuál es la primera reflexión que hace usted como hombre que está metido en el tema cuando escucha un grupo que está planteando estas cosas que escuchábamos recién, que veíamos recién? Preocupación porque algunos de los comentarios que escuché no son ciertos, ¿verdad? Primero, que la legalización de la marihuana no existe más que en contados países y en general todo el espectro mundial se ha opuesto terminantemente a la legalización de la marihuana. Recientemente fue en el estado de California, pero más de 180 países se oponen a legalizar este tipo de drogas, y ni que pensar nuestros dos vecinos, Argentina y Brasil. Con lo cual la posición de Uruguay en este sentido quedaría con mucha debilidad a nivel internacional si en Uruguay llegara a prosperar un proyecto de ley en este sentido. Segundo, el hecho de que se hacen comentarios respecto a que los jueces procesan con cantidades tan mínimas como con 5 grados. Esto tampoco es cierto. Los jueces procesan con cantidades cercanas a los 100 gramos porque es una cantidad, un porro, bueno, lleva 2 gramos de esta sustancia. Cuando la policía identifica, localiza personas que andan en el entorno de 100 gramos, son delegados al juez, y estos sí los procesan por tenencia y en algunos casos de tráfico también, ¿verdad? Doctor, antes de entrar un poquito más en profundidad en el tema, estamos hablando de una discusión que tiene que ver con lo moral o que tiene que ver con la salud a esta altura del partido. Bueno, tiene que ver con la salud, digo, los daños que genera la marihuana están más que comprobados y digo, hay numerosas pruebas científicas, evidencias que a esta altura son irrefutables, ¿verdad? Es decir, todos los jóvenes que estudian y que consumen marihuana, y que no son 200.000, que son muchos menos que esos 200.000 que se dicen, ¿verdad? Esos jóvenes saben la dificultad que implica para ellos poder concentrarse en el estudio, porque la marihuana, que es una sustancia que deteriora, ¿no?, parte del cerebro, genera dificultades de concentración y de atención. Deteriora el pensamiento reflexivo, con lo cual estos jóvenes muchas veces fracasan en aquellas asignaturas vinculadas con el pensamiento más abstracto, como es matemática, química, física. Estamos hablando de personas que consumen con qué asiduidad. ¿Tiene que ver la asiduidad o no? La asiduidad tiene que ver sin ningún tipo de dudas, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de consumidores que consumen 2 o 4 gramos diarios de este tipo de sustancias, que es un fenómeno relativamente habitual, ya aquí la presencia de deterioro a nivel intelectual se puede observar. Los jóvenes mismos lo expresan, ¿verdad? Empiezan a fracasar en el estudio en 3.er o 4.er año de liceo cuando el consumo de marihuana se hace incompatible con las actividades educativas. Ellos mismos lo expresan con mucha claridad. Pero enlentece los reflejos. Y este es otro daño que también genera, y esto nosotros
lo vemos habitualmente cuando tomamos contacto con equipos de fútbol o con los automovilistas, ¿verdad? Es más cancerígeno que el cigarrillo. 2 gramos de marihuana equivalen a 8 cigarrillos comunes. ¿Por qué? Y porque tiene 2 sustancias que se encuentran en grandes cantidades, que son el monóxido de carbono y el alquitrán, derivado de la combustión del cigarrillo de marihuana. Y de manera mucho más preocupante, genera un síndrome que se denomina amotivacional. Esto es, un desgano, ¿verdad? Una abulia, unas ganas de no hacer nada, que genera este estado donde el joven entra, ¿no? Dura 2 o 3 horas, que es lo que dura el efecto de la droga, pero a su vez este estado permanece, ¿no? Por muchas más horas en el organismo y estos jóvenes no encuentran motivación como para hacer cosas. Este tipo de síndrome es muy preocupante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque en las edades que los jóvenes tienen que estar más activos con el estudio, con el trabajo, bueno, es cuando les sobreviene este desgano que hacen que muchas veces abandonen el estudio, en los trabajos no rindan, es decir, hagan muy pocas cosas propias cuando en realidad deben ingresar activamente en el mundo de los demás. Bien, de cualquier manera el consumo de marihuana no está penalizado en Uruguay. No. ¿Cómo se entiende que un país pueda convivir con esas dos realidades? O sea, no penalizo a quien consume, pero sí a quien comercia. Entonces, ¿de dónde va a sacar para consumir quien lo hace, verdad? Parece bastante intrincado, pero parece también una contradicción en sí misma, ¿verdad? La situación. Es una contradicción y esto hay que señalarlo, pero esto es una discusión similar a la que acontecía en 1860, 1870 respecto al tabaco, que también empezó con estas características, con pequeñas plantaciones de autocultivo, ¿verdad? Para después autorizarse la industrialización y la venta al público. Y vaya si el tabaco nos generó a nosotros muchos problemas, ¿verdad? Que ha generado en toda su historia cientos de miles de muertes, cientos de millones de muertes. En Uruguay, por el tabaco, mueren anualmente 4.500 personas. Este inicio de la marihuana a uno le hace recordar aquello que ha leído respecto al cigarrillo y cómo nos desembarazamos después una vez que las autorizaciones están hechas. Va a ser muy difícil. Doctor Cavacín, le agradezco mucho que haya venido esta noche. Vamos a seguir escuchando opiniones, entre ellas la de diputados que están analizando en una comisión multipartidaria esa posibilidad de instrumentar algún tipo de proyecto que termine legalizando el autocultivo de la marihuana. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa y seguimos con este tema aquí en Poder Pensar.